I ora na te mau mahinga o te kainga, mauru korua mata i ta imei, i nei, i te area nei o te Harepe Utupuna TV. Anganina, i tunu mai ai, o mai ai, te uka e tahi o te Harepe Utupuna nga mai ena, i muri a tātou ko ia, ko Tupuna Pakarati, Tupuna i ora na Iora na vainga. Pehe koe na mai ena. Ibariba Maururu. Peti e tahi. Estimada comunidad, estamos en el programa de Harepe Utupuna TV y tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Tupuna Pakarati, que nos viene a hablar un poco de nuestra preselección a las candidatas Tapati Rapanui 2027. Espero que lo veamos y lo disfrutemos acá en nuestro programa de Harepe Utupuna TV. Ahora sí, Tupuna, partamos por lo esencial. ¿Qué significa esta etapa preliminar para la Tapati Rapanui 2027? Bueno, vamos a partir diciendo de que hemos recibido muchas cartas de interés por parte de las niñas de Rapa Nui, que es algo muy importante, Baenga, porque hace mucho tiempo que no veíamos tanto interés en participar como candidatas, volviendo y retrocediendo en el tiempo, que hubo un periodo en que las niñas eran prácticamente escogidas por las familias, claro. En donde ellas, la mayoría no quería participar como candidata a reina, pero no es el caso de ahora. Tenemos, para el año 2027, tenemos 3 niñas como precandidatas, y de aquí nace y surge la urgencia de generar esta actividad que comenzó el día de ayer con la preselección de bueno, en definitiva quedarían 2 niñas electas como candidatas a reina de Tapati Rapanui 2027. Y justamente por eso, por el gran entusiasmo, el gran interés de las niñas, de las nuevas generaciones en participar. Oye, pero qué bueno que las nuevas generaciones quieran volver a retomar este tema de entrar a Tapati Rapanui. Se ve que se ha ido haciendo un trabajo no lento, sino que pausado en el tema de la cultura, y así las jóvenes también están intentando participar. Antes se tuvo que hacer un poco con los ahitos, ayudar un poco a las candidatas o a las familias, pero ahora ya ha tomado un camino mucho más recto y mucho más organizado en el tema de Tapati. ¿Qué valor tiene para la cultura Rapanui este proceso previo? Bueno, justamente como tú lo habías mencionado, como comunidad tuvimos periodos en que no teníamos niñas que querían participar como candidatas a reina, por diferentes motivos. Claro. Pasamos por el proceso de los ahitos y después pasamos por el proceso de que solamente tuvimos una candidata a reina. Entonces, ese proceso duró alrededor de 6-7 años, desde que terminó el último año con Neje Pacomio, que fue el último año de una sola UCA. Entonces, ahora volver a 3, ahora tenemos 3 niñas que están aspirando a ser candidatas a reina, es súper importante, y justamente por lo que dije delante es la urgencia de las niñas de poder demostrar que ellas están interesadas. Y algo súper llamativo también es que estas 3 niñas son súper activas dentro de Tapati Rapanui y que también cumple justamente con el perfil que en realidad como comunidad pretendemos que tengan las niñas. Hablando de eso, Tupuna, ¿quiénes son las 3 niñas? Bueno, sí, ya comenzó la actividad ayer. Tenemos, lo voy a mencionar en orden de inscripción en realidad, que es Jauquena Meyaika, Mijiua Pacomio Rapu y Cujane Pate Tuki. Mira, ahí, toda la razón, Tupuna, ya están muy activas. Son niñas súper activas. Son de familias que están siempre activas también en Tapati Justamente. Rapanui. Así que yo creo que también ahí tiene que ver un poco la familia, cómo da el proceso para que su hija, sobrina, prima, lo que sea, tengan esta oportunidad de entrar a Tapati Rapanui. Y hay una preselección, hace tiempo que no se hacía una preselección a Tapati, y creo que el próximo año también probablemente se haga, si es que los procesos van de esta manera, porque hay más gente, hay más niñas súper interesadas también. Sí, tenemos incluso mucho más niñas que este año. No voy a dar tantos adelantos, pero sí, lo más probable es que tengamos otra preselección el próximo año 2027. Y claro, las niñas que tenemos actualmente, que en este momento todavía están compitiendo para ser acreedoras como UCA de Tapati Rapanui 2027, están súper entusiasmadas. Son niñas que hemos visto desde el inicio de su carrera cultural dentro de Rapanui, y activas en Tapati Rapanui. Y como tú lo mencionaste, yo creo que es súper importante la influencia que tienen sus familias dentro de este interés, porque justamente son familias que han participado activamente durante el inicio de Tapati Rapanui. Así es.
¿Cómo ha sido el trabajo de las familias en este proceso de preselección para las candidatas? Yo he visto mucho en el tema de las redes sociales, de la corporación, cómo ha ido subiendo las historias y mostrando también a las niñas, para la gente que no se acerca mucho a las redes sociales, pero ¿cómo ha sido este trabajo de las familias? Bueno, todo esto parte primero desde la cabeza, que el coordinador general es Ricardo Samuel Atantuki. Él, en conjunto con todo el equipo de coordinación, en donde somos parte de este equipo, hemos trabajado en diversas reuniones que hemos sostenido con las familias. Primero les presentamos las bases de lo que nosotros pretendíamos como organización que participara las niñas, y ahí recibimos diferentes retroalimentación de cómo debiese ir desarrollándose las diferentes actividades. Claro, sí ha sido un proceso que nos ha demorado un poco, porque tenemos que decir, Tapati Rapa Nui terminó ayer, ha pasado 2 meses desde que terminó Tapati Rapa Nui. Recién estamos a mitad de abril, ha pasado, si es que 2 meses desde que terminó Tapati. Entonces, el trabajo ha sido arduo. Entonces, primero va la coordinación con las apoderadas en este caso, y después bajar la información hacia los equipos. Porque si bien el equipo que se ve es uno, pero el equipo que trabaja por debajo es otro. Y por eso también agradecer a todas las personas que nos apoyan de los diferentes equipos para que se pueda desarrollar esta actividad de manera prolija y lo más transparente posible. También, eso, aparte de agradecer, creo que Vía Condir también, que estuvo trabajando, obvio que Condir trabaja con cultura en Tapati Rapa Nui. Obviamente se pidió apoyo a ellos también, agradecerles por el día de ayer. Y bueno, contarle un poquito a la comunidad qué actividades o qué actividad deportiva se realizó el día de ayer viernes. Mira, ayer viernes partimos con la primera competencia, que es la única competencia deportiva dentro de la preselección, que es el Tau'a Rapa Nui. Bueno, tuvimos, a pesar de que empezó muy temprano, porque empezó a las 10 de la mañana, nos reunimos con las apoderadas y las respectivas candidatas muy temprano. Algunas llegaron antes de la hora de reunirnos, antes de las 9. Empezamos la actividad con un umuhatu. Eso partió a las 10, ¿no es cierto? A las 9 partió con el humu. Sí, a las 9 partió con el humu y a las 10 partió la actividad, o sea, la competencia en sí, en donde el recorrido es muy similar al del Tau'a Rapa Nui. Sin embargo, se hicieron algunas modificaciones en los recorridos, porque claro, efectivamente no vamos a hacer la misma competencia de Tapati Rapa Nui, pero partió sí o sí con el Vaca Ama. El Vaca Ama partió desde la altura, desde Hanga Barebare. Las niñas llegaron hasta Hanga Riorio, tomaron su acabenga, corrieron hasta la esquina de la cancha municipal, con el acabenga en los hombros, volvieron hasta la esquina de Cernatur para dejar su acabenga frente a Ojejo, y después partieron haciendo caupora hacia una boya que teníamos instalada al frente de la playa Pea. Es como lo mismo, pero un poquito más corto, un poquito. Sí, es lo mismo. Debe haber sido un poquito más rápido normalmente de los tiempos. Sí, fue muy rápido, muy rápido. Bueno, ya todo. No así, no fuerte, porque es una competencia súper fuerte el Tau'a Rapa Nui. Todos saben los que han participado y los que siempre participan en esta actividad en Tapati Rapa Nui. Es una de las competencias más fuertes y más lindas de ver en Tapati Rapa Nui. Sí, por eso también era súper importante colocarlo dentro de la programación, y de hecho todas las competencias, por lo menos las deportivas y culturales, porque dentro de Tapati Rapa Nui dividimos las competencias en 3 tipos: las culturales, las deportivas y las de espectáculo. Entonces ya el día de ayer terminamos, la deportiva, ya todos vimos el resultado, es algo que podemos evidenciar de manera presencial. Sin embargo, lo que sucedió hoy día en la mañana ya demuestra otro tipo de destreza. ¿Qué competencias se desarrollaron en la mañana temprano, que vamos a ver obviamente en las notas posteriores que vamos a tener en el programa? ¿Qué actividades se realizaron en la mañana con las candidatas? En la mañana la actividad partió a las 10 de la mañana en Jarepeutupuna Tongariki, en donde teníamos 3 competencias. Partíamos con el Tinitini Majute, el Tui Carone Pipi y el Tui Carone Tiare. Sin embargo, esta actividad daba la posibilidad de que las candidatas eligieran por cuál de las competencias comenzar. Entonces ellas podían elegir comenzar con la que son más diestras o menos diestras. Una especie de posta, ¿no? Es una especie de posta. Entonces cada competencia tenía una duración máxima de 1 hora 20 minutos.
Y cuando terminaba esa hora 20, ellas podían ir y comenzar la otra competencia. Perfecto. Estuvo entretenido, la verdad, tuvimos mucha convocatoria de la comunidad, que es algo que también esperábamos, porque no estamos en febrero, no estamos en periodo estival, entonces esta actividad es mucho más nuestra, incluso Claro. que Tapati Rapa Nui, porque habemos más gente local que turista. Así es, pero qué bueno que también unos dirán, oye, ¿por qué es preselección? Deberían entrar las 3, ¿por qué no las 2? Es un trabajo que se fue viendo y un tema que se fue tocando también en la corporación. Ahí Tupuna nos puede contar un poquito más, pero viéndolo de un ámbito de más de tiempo en Tapati Rapa Nui, ustedes saben que 3 conjuntos o 4 conjuntos o 3 coros a caopo es más tiempo, Sí. es más tiempo de persona, es más, no sé, presupuesto, más recursos y todo. Sería lindo, uno lo ve, visualiza en la cabeza, obviamente, ver tres candidatas en el escenario, pero en este tiempo, en los tiempos nuevos que estamos, yo creo que no nos da porque todos trabajan al otro día, todos Claro. están haciendo cosas al otro día, y más las familias que están ahí y tienen que estar todo el día y todos los días durante un año antes y después en Tapati Rapa Nui. Sí, bueno, igual primero nosotros lo analizamos como equipo, obviamente compartimos las diferentes aristas a favor y en contra, y después cuando comenzamos a mantener reuniones con las apoderadas, se les presentó las situaciones, poder participar las 3 niñas en Tapati Rapa Nui o solo 2 e ir a una preselección. Cada apoderada llevó esta inquietud a su familia y después a la segunda reunión ellas optaron porque fuese una preselección y que solo 2 niñas quedasen como candidatas. Y por motivo, como tú lo dijiste, por temas logísticos, por tema presupuestario, por el trabajo que significa y por cómo alargaría la programación de Tapati Rapa Nui, lo que significa horas de trabajo, Claro, material. pues, podemos estar todo un verano haciendo tapatio, ¿sí? ¿Se puede? Vamos a dejar esa inquietud ahí. Igual hemos tenido a la comunidad. otras Tapati Rapa Nui con 3 candidatas, pero justamente se presentaron esas problemáticas, Claro. de que el recurso ya no es por 2, sino por 3, la gente ya no se divide en 2, se divide en 3, Claro. y así un montón de otros pros y contras. Entonces, al final se decidió por esta preselección, y que también invitamos que en este momento la gente que nos está viendo y termine de vernos, que baje a Jarepeu Tupuna Tongariki o el Centro Cultural Tongariki. Así es. Todavía se está llevando a cabo la actividad. Están ahí. Sí, están ahí todavía. Al final de la jornada Hasta recién nosotros vamos a... estamos ahí. Hasta el final de la jornada vamos a poder presenciar y saber los resultados, así que los invitamos a que bajen, terminen de vernos y bajen de inmediato. O pueden apagar la TV también y pueden ir a verlo en directo. Bajen al tiro. Está todo pasando en Jarepeu Tupuna Tongariki. Algo muy importante también, Tupuna, ¿cómo es el sistema de puntajes? ¿Cómo está eso propuesto en esta preselección? No se inventó nada nuevo. De hecho, el mismo método que se ocupa en Tapati Rapa Nui y que está trabajado directamente con personas que han trabajado en las comisiones tanto de jurado como de cómputo, trabajaron en las bases, y estas planillas de evaluación también fueron socializadas a las apoderadas. O sea, todas las familias tenían acceso a los criterios y al puntaje que se le iba a entregar a cada uno de los lugares. Y ninguno es... O sea, para que todos sepamos que no se inventó nada nuevo, es todo sacado de la base de las competencias reales que se realizan en Tapati Rapa Nui, con el puntaje real y en los tiempos reales. Ok. En eso de los reales, siempre tenemos el mismo problema en todas las Tapati Rapa Nui, porque un lado siempre reclama, después el otro lado siempre reclama. Imagínense 3 lados reclamando, yo creo que ha sido un poquito caótico. Pero ¿cómo es el tema del jurado? Mira, sí, perdón. ¿Quiénes componen jurados en este caso? ¿Quiénes eligieron el jurado en este caso? Mira, hicimos igual un barrido de jurado. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos, estas 3 niñas... ¿Con cuántas escobas? Con muchas escobas, porque las 3 niñas pertenecen a familias que siempre han trabajado en Claro. Tapati Rapa Nui, No es y que fácil. los integrantes de su familia siempre han sido los jurados, los jueces, o personajes muy activos dentro de la cultura en sí, no solo de Tapati, sino todo el año. Entonces fue un poco complejo, porque todos son muy cercanos, son tíos directos, Sí, son todos las somos tías. familiares, Sí. partiendo de la base. Entonces, si bien hay personas que obviamente tienen ya la elección por alguna o
o mucho más cercana a una de las candidatas, tratamos de escoger de que la persona no escoja o no evalúe según su cercanía, más bien que evalúe por el criterio. Entonces, en el caso del día de ayer no era necesario ningún jurado porque se veía la destreza física de cada niña, la capacidad física. Y en la mañana, los jueces que tuvimos no podían observar la competencia en sí directo. La competencia en sí directo, claro. Tenía que esperar a que terminaran las chicas. El equipo de coordinación distribuyó de otra forma, en otro orden, sí, porque ahora los trabajos. Una foto con la candidata, subirla, ahora, mandarla, y está acá, están en la carpa 1, la carpa 2, la carpa 3, exacto. qué sé yo. Así que lo que hicimos nosotros fue dar vuelta el orden en sí del objeto, como del majute, del carone, carone pipi, carone tiare. Pero hoy en la noche tenemos otro tipo de jurado. No se ha repetido en sí el jurado. Sí tenemos 2 competencias donde sí se repite el jurado, pero son personas súper competentes dentro del área en que les corresponde, y además agregamos al listado del jurado a diferentes ariki de otros años. Ariki, así tenemos un ejemplo a la tía Lina Otus, tenemos a Gina Pacarati, tenemos... claro, esa fue una nueva modalidad que se tomó para sí, el tema de los jurados también. En la mañana tuvimos a Rosa Pacomio, también tenemos ahora a Maeja León, y así también a Sabrina Tan. Tenemos la presencia de arikis que en su momento también participaron de actividades y que también tienen expertise dentro de estas competencias. Te voy a interrumpir un poco, Tupuna, para invitarlos a nuestra comunidad y a ti también. Esta semana fue la Semana del Libro y se realizó una celebración en Catipare con el lanzamiento del libro de Felipe Pacarati, Costumbres y Vivencias en Rapa Nui, además de la presentación de autores y libros de la editorial Rapa Nui Press. Vamos a ver la nota y nos volvemos a encontrar. Hoy estamos inaugurando nuestra Semana del Libro aquí en Catipare. Catipare forma parte de la Mesa del Libro, habemos varios, está la Biblioteca Maloy, está la Biblioteca Rongorongo, Editorial Aucara y varias, perdón que no los recuerde a todos. Tataramu está. Y hoy iniciamos con esto, con el lanzamiento de la segunda edición del libro de Felipe Pacarati Tuqui, que le hice yo humildemente. Una donación que nos hizo Humán Jatureo, que la invitamos ahora también a entrar a la Mesa del Libro, y la donación de la señora Macarena Oñate, que hizo todo un catálogo de escultura, de artesanía. Partimos la Semana del Libro con muchas ganas de que todos no solo leamos, compartamos lecturas. Nosotros como Catipare ponemos libros a disposición de las personas, libros gratis, vayan, búsquenlos, léanlos, regálenselo entre ustedes, compártanlo y devuélvanlo, como ustedes digan. Pero leamos, aprendamos, leer también nos enseña vocabulario, como decía, nos enseña culturas, y también tenemos la posibilidad de nosotros mismos escribir, me refiero al libro que yo lancé de Felipe, que escribió todas sus vivencias, sus conocimientos, y eso va a perdurar en el tiempo. Lamentablemente él ya no está con nosotros, pero dejó toda su herencia. Cada uno de nosotros dejemos nuestra herencia, contemos nuestra historia pequeñita de la casa. Yorana Corúa, hoy día en el contexto de la Semana del Libro vine a entregar una donación. Se trata de un libro que ya se publicó hace un par de años, y este libro lo entregamos hoy por la Semana del Libro, y particularmente en memoria de Isabel Pacarati y de los otros artistas que ya no están con nosotros, como el Coro Catica, Bene, Tuki, Etu y todos los maestros que participaron en la construcción de este libro. Así que Maurur por eso. El libro es un mundo donde efectivamente se puede resguardar la memoria
no solo la memoria de un pueblo, sino la creatividad también, la imagen de hoy. Y está vivo, en cualquier momento podemos llegar a ese otro mundo. Qué hermosa nota se realizó en Catipare, o la actividad que se realizó en Catipare y la tomó nuestro equipo de Jarepeu Tupuna. Se lanzaron hartos libros, estuvo ahí la encargada de Catipare, Margot, y nos estuvo comentando un poco también nuestra compañera. Cuéntanos un poco, Tupuna, ya que tú estuviste en este lado, me diste el pase, ahora yo te estoy dando el pase. Sí, gracias, Vaina, por llegar. Maururu por el reemplazo, aquí estamos para la comunidad. ¿Sí? Cuéntanos un poco de la actividad del Día del Libro. Oye, igual esto fue el día lunes, sí fue el lunes. Es. Igual participó harta gente. Así Generalmente la comunidad no suele participar tanto de actividades externas de este tipo de esta índole. Y qué bueno, porque vi hartas caras, vi el Tiolín también, hartas caras conocidas. Oye, qué bueno también la donación y el trabajo de nuestra compañera Macarena Oñate, que hoy en día trabaja con nosotros nuevamente en Jarepeu Tupuna Tongariki. Y qué bueno también de poder tener acceso a estos libros de manera gratuita, y que eso es súper importante mencionarle a la gente que está en búsqueda de estos libros de Rapa Nui. Acérquense a Catipare a preguntar por ellos. Así es, ahí están para que lean a sus niños, que los niños ahora están buscando mucha más información, están mucho más activos con el tema de internet, de las redes sociales. Los niños están mucho más activos, entonces yo creo que por ese lado guiarlos un poco para la lectura, que también le lleva a la imaginación, imaginarse las cosas de otra manera, no tanto en la pantalla. Sí. También me tiro la oreja a mí mismo y tiro la oreja a los mismos de ella, me encanta tirar la oreja a mí mismo. Sí, y también mencionar algo importante que dijeron en la nota, que la idea también de poder entregar estos libros a Catipare fue poder entregar las vivencias de personajes que ya no están dentro de nuestra comunidad, porque ahí mencionan a la tía Isa, que falleció hace poquito, partió dentro de nosotros, perdón. También mencionó al coro Felipe Pagarati, también no está dentro el tío Benetuki, el tío Gatica y muchos otros personajes importantes dentro de nuestra comunidad, porque han sido parte de la revitalización de nuestra cultura, porque es un trabajo de todos nosotros. Se agradece la participación y que convoque también a mucha más gente. Tupuna y comunidad los vamos a invitar también a otra nota que realizó el equipo, porque el pasado jueves 16 hubo un exquisito desayuno junto a las autoridades locales para reconocer y rendir homenaje a nuestros jurados 2026. Los invito a ver la nota a ti y a la comunidad Tupuna. I orana te mau mahingot kainga, haka i te atu korua peni ang nira, piriro matou i te marae o Hangapiko, mo maururu, ki te nuta atoa, ia ngai i tapati Rapa Nui pahe hurau. Araua i haitoi i te rauhuru a ati, depende koa i te rauanga, e roa pa i tunu o te haktangi, o te tuikarone, o te tingi mahute, o te rauhuruanga, i hau umea i raua hai hanga, mo te tapati Rapa Nui. O ire i hangai matou ang nira mo maururu ki raua, mo ai e tahi toroa, paurot matahiti pa i araua e angaina, i vai mei ni traua i te traua hanga, mo te rauhuru a ati o te tapati Rapa Nui, paurot matahiti. Comentarle a la comunidad de que hoy nos encontramos en el Marae de Hangapiko, realizando una ceremonia de agradecimiento y de reconocimiento para todos los jurados que participaron este año en la Tapati Rapa Nui y que participan también todos los años, ¿ya? Entonces hoy día quisimos hacer un reconocimiento con la entrega de unos diplomas, ¿ya? Agradecerles a ellos cada uno por su participación
por la valentía también de ser jurado y por todo su expertise en las diferentes disciplinas que se realizan todos los años en las diferentes competencias de la Tapati Rapa Nui. A ellos va nuestro agradecimiento en nombre de la ilustre municipalidad, de la Corporación de Arte y Cultura y de toda la organización de la Tapati, Maururu, Korua y Orana. Qué bueno Tupuna, qué buena comunidad también que se haga un reconocimiento a nuestros jurados dentro de Tapati Rapa Nui y ojalá que se haga siempre y dentro del año también. Cuéntanos un poco de la actividad ya que estabas ahí. Sí, fue muy bonita la actividad y qué bueno que se entregue este reconocimiento a todas las personas que ejercen Porque aparte de ser como jurados, jurado. están activamente en Sí. las actividades culturales todo el año. Bueno, me pasa, justamente pasa lo mismo que me preguntaste delante respecto al jurado que escogimos para la preselección, lo mismo con estos jurados. No son personas al azar, sino que son personas con la expertise dentro de sus áreas, de sus diferentes disciplinas. Hoy tuvimos la participación también del coro Felipe Tuqui, tuvimos a la tía Carolina Tuqui Pacarati y también era un momento en que íbamos a entregar el reconocimiento de una de las personas que también nos ha acompañado durante Tapati Rapa Nui desde muy chica, que es la tía Mamanza, Rafael Ariroroco, quien también mandaba un fuerte abrazo y saludo a toda la familia en este momento, porque no es solo suyo, sino que también es nuestro, porque persona que nos ha dejado gran legado y que no alcanzamos a absorber o obtener toda la información que ella estaba disponible a entregarnos a nosotros como jóvenes. Así es, hay un pensamiento un poquito más positivo para ir resguardando también a todas estas personas que tienen todo este conocimiento y tratar de ir rescatándolo de alguna u otra manera. Nosotros por nuestra parte en Harepeu Tupuna invitamos a eso y también yo creo que para la familia y bueno, también mandarle un saludo a la familia y un cordial abrazo también a toda nuestra familia. Estimado Mojingo, vamos a pasar a la presentación de la cartelera artística de esta semana del 21 al 28 de abril. Sala Museo Fundación Tadeo y Lili tiene una maravillosa exposición de trajes Rapa Nui de martes a sábado. Y hoy sábado también, 25, los esperamos para disfrutar. Bueno, ahora está pasando todo esto en el centro Harepeu Tupuna Tongariki, la preselección de nuestras UCA para la Tapati Rapa Nui 2027. Están ahí, está todo pasando, hay música en vivo. De hecho, de aquí estoy escuchando un poco ahí cómo están cantando los chiquillos, así que apúrense, ahí están. Y también queremos seguir invitando a todos los agentes culturales, músicos y artistas para que nos envíen sus panoramas para poder compartirlo en nuestro programa de Harepeu Tupuna TV del Centro Cultural Tongariki. Tupuna, por último, ¿qué mensaje le darías a la comunidad para que participe en este proceso de preselección y en este proceso hacia nuestra Tapati Rapa Nui 2027? Bueno, y mi invitación a las personas que nos están viendo a través de Matote Rapa Nui, Harepeu Tupuna TV, es que se informen a través de las diferentes plataformas que tenemos como corporación. Tenemos YouTube, tenemos nuestro canal Harepeu Tupuna TV, tenemos el programa Hangaro Areca a través de Radio Manuquena. También tenemos nuestras diferentes redes sociales, que las cuales compartimos con otras instituciones. Nos pueden seguir por Instagram, por Facebook. Que estén atentos siempre a la información que vamos subiendo. Subimos información de las cosas que van a suceder, de algunas reuniones que están pasando en el momento. Así que eso, más que nada. Así es, bueno, síganos ahí en todas las redes, la Tupuna dio la información. Así que también queremos agradecerles a ustedes por seguirnos y por compartir con nosotros en nuestro Harepeu Tupuna TV. Maurura tu kia koi tupuna maurura tu ki tangata tu kainga, he aroha tahia tu korua ta atoa, ko tia tatu are o te mahana en Kuangarina. Los esperamos cada sábado a las 21 horas en el programa cultural Harepeu Tupuna TV. Iorana korua mauru. Iorana koi. Iorana vainga maururu. Entiende. Ahora tenemos.